buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor y vamos a comenzar el culto de esta mañana con unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te doy gracias por esta oportunidad de conectarnos una vez más para aprender sobre tu palabra, para alabarte y glorificarte junto con nuestros demás hermanos. Te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado el día de hoy y te pido por las personas que se van a conectar pronto. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría compartir con ustedes ahora un versículo bíblico que se encuentra en Mateo 24, del 3 al 8, y la versión Reina Valera de 1960 dice así. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Los invito a acompañarnos a cantar el himno 160, que me puede dar perdón. Qué hermoso este himno 160 que acabamos de entonar, porque habla acerca de la misericordia que tiene Jesucristo por nosotros. Lucas 21, del 7 al 11, dice así. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis,
porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora vamos a entonar el segundo himno de esta mañana, que es el himno 170, ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. En estos momentos vamos a dar pase al mensaje que se ha tenido programado para el culto de esta mañana a cargo de nuestro pastor Ramón Correa. Y antes de hacer esto voy a dirigirnos en palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te doy gracias porque tenemos esta oportunidad de escuchar sobre tu palabra, de aprender y de reflexionar en ella. Te pedimos que nos ayudes a tener sabiduría y a poder aplicar lo que tú nos dices cada día, a poder ser testimonio delante de los demás, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los estudios, que podamos ser luz para todas las personas, porque no sabemos quién podrá necesitar de tu palabra. No sabemos quién tiene un corazón dolido y quién desesperadamente está buscando tu presencia. Por eso te pido que nos ayudes a hacer luz en frente de los demás. Te agradezco porque vamos a aprender de tu palabra el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar pase al mensaje. Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Es para mí una gran alegría estar con ustedes en esta mañana para poder escuchar la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo primeramente orando al Señor, pidiendo su dirección, que Él realmente nos edifique con su palabra en esta mañana. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la vida que nos das, Padre Santo. Gracias por esta semana que nos has dado. Gracias por tu presencia en este momento, Señor. Por todo lo que tú has hecho. Nos has traído, Señor, a tener esta comunión contigo, Padre. Unánimes con tu cuerpo, con tu iglesia. Y te pedimos, Padre, que nos ministres en este tiempo especial en que cada uno estamos viviendo. Tú con tu palabra, con tu gracia, con tu Espíritu Santo, Señor, edifiques nuestras vidas. Y nos humillamos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Limpies nuestras vidas, Señor, y prepares nuestros corazones para poder escuchar tu santa palabra. Gracias te damos desde ya, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
El pasaje en esta mañana está en Mateo 24, versículos del 1 al 14. Voy a dar lectura a este hermoso pasaje en la palabra del Señor. Mateo 24, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Diciendo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Jesús mismo instruyó a sus discípulos cómo serán o cuáles serán las señales antes de su venida. Es muy interesante que este pasaje está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces vamos a ver desde las mismas palabras de Jesús, enseñando a sus discípulos cuáles son las últimas señales de su venida. Para Mateo, este es el 5º y el último mensaje de Jesús que dio, capítulo 24 y 25, que son muy interesantes sobre las señales de su venida y cómo será también su venida. Hoy vamos a ver solamente las señales antes de que Él venga. Entonces vamos a empezar con Marcos 24, los versículos 4 y 5. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces lo primero que Jesús resalta acá es advertir a sus discípulos y les dice: mirad que nadie os engañe. Porque esto lo repite también, es tan importante advertir a sus discípulos, porque lo repite en el versículo 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y nuevamente, por tercera vez, lo vuelve a repetir en los versículos 24 al 26, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos,
no lo creáis. Entonces, qué interesante es para Jesús enseñar a sus discípulos que vendrán falsos cristos, falsos profetas, y engañarán a muchos, y aún dice a los escogidos. Y mirad, dice aquí, este es un verbo imperativo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y esto lo repite también Lucas, dice, no vayáis en pos de ellos. Y Marcos dice, no lo creáis. Entonces, qué interesante el énfasis. Y hoy también hay muchas sectas, hay muchos movimientos religiosos falsos. Entonces, esto está advirtiendo a sus discípulos, cuidado, mirad que nadie os engañe, no vayáis en pos de ellos, mirad, no lo creáis. Esa es la advertencia realmente que hoy está haciendo a su pueblo, de tener una doctrina sana, de seguir solamente a Cristo, porque Él es realmente nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el único camino. Y quisiera compartir en la voz de Juan. Él también advierte esto. Él fue un discípulo muy cercano de Jesús, y miren la advertencia que él hace en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, una enseñanza maravillosa. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, qué interesante. El apóstol Juan ya en el año 90 aproximadamente advierte a los cristianos, cuidado con los falsos maestros, falsos cristos, tened cuidado. Y luego, en su segunda carta también, los versículos del 7 al 11 menciona lo siguiente. En segunda de Juan, versículos del 7 al 11 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Qué declaración, hermanos, tan contundente. El versículo 9, maravilloso. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces tenga mucho cuidado. El que se distorsiona del camino es de repente que no ha conocido a Dios, no lo tiene a Dios, porque Dios realmente es el que nos hace perseverar firmes en Él. Él nos sostiene. Entonces, qué interesante esta declaración, hermanos. Por eso nuestra fe debe ser firme en Él, seguirlo a Él. Bien, seguimos con otra enseñanza de las señales antes de su venida. Vamos a ver ahora los versículos 6 y 7a. Dice así, Mateo 24. Dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, qué interesante que está advirtiéndoles de las guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y Lucas dice en 21:19, pero el fin no será inmediatamente. Y realmente, desde el tiempo de Cristo ha habido guerras para adelante, ¿no? Y hasta hoy hay rumores de guerras, pero aún no es el fin todavía. Esas no son las últimas señales. Todavía no es el fin. Seguirán habiendo guerras, pero todavía no es el fin. Entonces, para estar nosotros apercibidos de todas las cosas. Y luego sigue, miren, en el versículo 7b, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el pasaje paralelo de Lucas dice, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror. Hoy, por ejemplo, en todo el mundo está sufriendo la gente por motivo del COVID. Esto es como una peste realmente que ha venido y no hay quien lo detenga. Ni la vacuna lo puede detener. El COVID va a seguir. Una peste mundial que ha matado a mucha gente y que hasta hoy realmente están los hospitales llenos y también en las casas, ¿no? Con esta peste. Estas son señales antes de su venida. Entonces, qué interesante, las señales del fin. Y luego sigue en Mateo 24, los versículos del 8 al 10, dice lo siguiente. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, qué interesante este principio de dolores. Y esto ya Jesús les advirtió a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo, versículos del 16 al 22, dice lo siguiente. Mateo 10, del 18 al 22, dice. Y aún ante gobernadores y a reyes seréis llevados por causa de mí, y para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces Jesús ya al comienzo nomás de su ministerio advirtió que realmente va a haber esta tribulación, esta primera tribulación de sus discípulos. Y los evangelistas enfatizan eso. Esto, dice, será ocasión para dar testimonio. Lucas 21:13. Y Marcos 13:9 dice, por causa de mí, dice, será esto, para testimonio a ellos. Y interesante, Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga. Miren, el Señor ofrece acá la obra de su Espíritu Santo para que nos dé la palabra indicada
y nos dé el valor para testificar. Entonces será, dice, tiempo de testimonio. Así como Pablo, cuando él predicaba la palabra y realmente le metían en la cárcel, y él desde allí predicaba y mucha gente se convertía, era para testimonio de él. Entonces, hermanos, hoy también, en las diferentes situaciones que pasamos, y los cristianos en el mundo entero, algunos están en la cárcel, otros pasan diferentes dificultades, pero ahí tenemos que dar testimonio a todas las personas. Entonces, es el propósito de dar testimonio de Él. Y luego, en el 24:12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado, dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante ver que la maldad crece y la gente ya está en mucha duda, tiene para ayudar. Hay mucho temor de la gente, pero Jesucristo mismo, Él animó a sus discípulos diciéndoles en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto, hermanos, tenemos que perseverar. El mundo nos va a conocer por el amor que tenemos, por el amor de Cristo que está en el corazón de cada creyente. Así la gente va a reconocer realmente que somos de Él. Y debemos seguir adelante en medio de estas situaciones difíciles, manifestando el amor de Cristo. Y de igual manera, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La maldad realmente no tiene que hacer debilitar a su pueblo, debilitar el amor de su pueblo, sino animarnos los unos a los otros para perseverar en el amor de Cristo y en las buenas obras. Y luego sigue Jesús manifestando estas señales realmente antes de su venida. Ahora el versículo 13 del capítulo 24 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, qué interesante es perseverar. Aquí Jesús está animando a sus hijos. Y Marcos en el 13:13 dice: seréis aborrecidos de todos, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y Lucas de igual manera, en 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto es muy importante, hermanos, de perseverar. Hay mucha gente que se detiene y hasta retrocede, pero no, tenemos que seguir adelante. Ese es el mensaje del Señor, que en medio de estas señales, de estas dificultades, de estas pruebas, tenemos que perseverar y seguir adelante. Y Él mismo, en Juan 10, 27 al 29, alienta a sus discípulos, dándoles unas palabras de esperanza para su pueblo, muy interesantes. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Miren qué linda promesa y qué desafío también. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso nos está diciendo hoy, hermanos, todos los que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que seguirlo a Él. Y miren, nadie dice nos podrá separar del amor de Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los podrá arrebatar de mi mano. Esta es la promesa, hermanos, contundente. No tengamos temor,
Solamente tenemos que perseverar y seguir a Cristo. Esa es la característica realmente del cristiano, que sigue a Cristo en todo momento, sigue a Cristo. Y quisiera resaltar otro pasaje maravilloso de Judas, un pasaje hermoso realmente, que nos anima, nos alienta a seguir a Cristo. En Judas, los versículos del 21 al 24, mire, maravilloso esto. Al finalizar ya su carta, él menciona lo siguiente. Judas, versículos 21 al 24, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y el 24: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahí está Cristo, ¿no? Él es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Qué precioso, con gozo. Él nos va a cuidar, hermanos. Ya lo dijo Juan, ¿no? Juan 10, 27 y 28. Yo y mi Padre, dice, vamos a sostenernos, y nadie nos va a arrebatar de nuestra mano. Y él dice, aquí Judas, ninguno, dice, lo puede arrebatar de la mano de él. Y nos presentaremos sin mancha, con gran alegría, siempre victoriosos con él. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las pruebas, de las enfermedades, de las luchas, ahí está Cristo, hermanos, para que nos ayude. Si nosotros le seguimos a Él, si nosotros perseveramos en Él. Este es el mensaje realmente que el Señor nos está dando hoy, en este tiempo, hermanos, estas señales finales ya antes de su venida. Y luego el versículo 14, miren, es hermoso. Mateo 24, 14, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, miren, hermanos, esta es la última señal que Dios está esperando para la segunda venida de su Hijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, toda persona, toda tribu, toda nación, escuche la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. Esa es la última señal. Mire, según Jesús, qué interesante. Y qué justo también. Qué injusto sería que Él venga sin que se anunciara a todos. Pero cuando se anuncia a todos, ya viene. Qué justo es Él, ¿no? Maravilloso. Y que se cumpla también su palabra en Marcos 16, 15, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Él dijo eso y está esperando que se cumpla eso, que todos prediquemos el evangelio a toda persona, que ninguno se quede sin escuchar el evangelio. Entonces vendrá el fin. Y hoy, hermanos, con estos medios de comunicación modernos que tenemos, hoy, por ejemplo, estamos hablando por Facebook, por YouTube. Toda persona escucha, tiene la oportunidad de escuchar de diferentes maneras, en diferentes lugares. Y cuando se cumpla esto, entonces dice, vendrá el fin. Y también, para terminar, quisiera
compartir lo que Pablo nos menciona de las señales de su segunda venida en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4 y luego del 13 al 17. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Miren lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, qué interesante, miren, estamos esperando, y ya se está dando en algunos lugares esto, y se ha dado desde mucho tiempo, pero esto se va a acrecentar más. Esta es una señal también, antes de su venida. Y luego él recomienda lo siguiente para la iglesia, mire, en el versículo 13 al 17, lo que le dice a la iglesia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ustedes, hermanos, dice, ya han sido escogidos para salvación desde el principio, mediante la santificación del Espíritu Santo y la fe verdadera, y la fe en la verdad de Cristo. El 14 dice: a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces este es el llamado de Pablo a la iglesia, a permanecer firmes en el Señor. Y hemos sido escogidos para salvación. Y ya hemos visto antes cómo Cristo y su Padre realmente dice que son ellos que nos cuidan y nos guardan, y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Entonces este es el mensaje para hoy, de que debemos estar firmes, velando y orando, y perseverando en Él, y compartiendo su palabra, para que cuando Él venga, todos realmente seamos llevados a la presencia de Él, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces este es el momento hermoso, hermanos, en medio de estas pruebas, de estas luchas que tenemos, de estas últimas señales antes de su venida, que nos advierten a estar preparados nosotros y anunciar su palabra a aquellos que todavía no conocen. Entonces hay dos mensajes, hermanos: el mensaje a su pueblo para que permanezcan firmes, constantes, perseverantes, y el mensaje para que sigan comunicando el evangelio a aquellos todavía que no lo conocen. Ese es el mensaje, hermanos, de Cristo Jesús, que dio a sus discípulos y hoy nos está dando a nosotros, para que perseveremos firmes en la fe.
que nuestra salvación ya está asegurada en Cristo Jesús y que también por ese amor y por la gracia que hemos recibido nosotros de la salvación, también comuniquemos a otros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas que no conocen al Señor. Por eso, ese fue el mandato que dio el Señor a sus discípulos: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Este es el mensaje, hermanos, que tenemos. Sigamos adelante confiando en el Señor. Y Él va a estar, dice, con nosotros en todo momento. En toda situación difícil, Él nos va a acompañar. Su Espíritu Santo va a estar ahí para fortalecernos y para darnos la palabra de victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús, que Él mismo anunció a sus discípulos cuáles son las señales antes del fin, preparando a sus discípulos, Señor, a que permanezcan firmes, a que perseveren en tu palabra y a que comuniquen tu palabra, Señor, porque entonces, dice, vendrá el fin, cuando toda persona haya escuchado. Padre Santo, en este momento, si hay alguna persona que todavía, Señor, no ha entregado su vida a Cristo, y tu Espíritu Santo, tu palabra, ha estado hablando a su corazón, seas tú en este momento, con tu Espíritu Santo, tocando, Señor, su corazón, y esta persona, Señor, pueda doblegarse ante ti, pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti, Señor, y tenga la salvación eterna que tú ofreces, Padre Santo. Y de igual manera a tu pueblo, Señor, a todos, Padre Santo, si alguien está desanimado, tú con tu Espíritu Santo fortalezca, Señor, y los unos a los otros nos animemos a permanecer en el amor y en las buenas obras, Padre. Gracias te damos por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y gracias por tu iglesia, Señor, que de diferentes formas está comunicando tu evangelio, Señor, para que toda persona pueda escuchar tu palabra. Gracias, te alabamos, te glorificamos, Señor, en este día especial. Y tu bendición para cada uno, Señor, de tus hijos. Y esta semilla, Señor, de tu palabra que ha sido sembrada, de fruto, Señor, como dice tu palabra, mi palabra no volverá vacía, oh Dios. Tú, oh Dios, con tu Espíritu Santo, sigas hablando, Señor, a los corazones de las personas que no te conocen, para que todos vengan al arrepentimiento y tengan la salvación de sus almas, Señor. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga, apreciados hermanos y hermanas. Muchas gracias, pastor, por ese mensaje. Ahora vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Las cuentas de la iglesia están apareciendo en estos momentos en la pantalla y me gustaría compartir un versículo con ustedes. Primera de Crónicas 29:9 dice así: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Oremos por las ofrendas. Señor Padre, te damos gracias porque nosotros tenemos esta oportunidad de alabarte, de servirte. Te pido el día de hoy para que toques el corazón de los hermanos que están conectados. Te pido que cada uno dé voluntariamente para ti, para tu obra, Señor, para los hermanos que están en dificultad, que están pasando necesidades, no solamente por la pandemia, sino también por problemas familiares o ya sea problemas económicos. Te pedimos por aquellos hermanos que tienen necesidad en nuestra congregación y también por aquellos que voluntariamente darían de ofrenda a tu obra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En estos momentos vamos a pasar anuncios acerca de las actividades que tenemos programadas como iglesia durante la semana. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad.
Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. San Mateo capítulo 22 versículo del 34 al 40. Nuestra Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer tiene el agrado de extendernos una invitación especial al tiempo de ayuno y oración que se estará realizando el día domingo 18 de abril. El propósito es fortalecer nuestra relación personal con Dios y nuestra relación con el prójimo. A partir de las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde estaremos compartiendo este tiempo de ayuno y oración como hermanos en Cristo. Le esperamos. Ahora damos por finalizado el culto de esta mañana y vamos a despedirnos con palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias porque nosotros hemos podido servirte, alabarte y aprender de tu palabra en esta mañana. Te pedimos por todas las personas que no te conocen. Te pedimos también para que nosotros podamos ser luz delante de ellos y que podamos llevarle tu mensaje de salvación que también da paz espiritual. Te pedimos también por nuestro país, por nuestras autoridades, que ahora todo es incierto. Nosotros confiamos en ti y sabemos que tú nos vas a ayudar en tiempos de necesidad, de frustración y de angustia. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora nos despedimos, hermanos. Les agradecemos a todos los que se han conectado y ya nos veremos en el culto de la noche.
¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si soy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si soy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si soy para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, soy. En tu casa, Dios, si soy para